Soy Natalie, y a los 35 años pensé que tenía mi vida resuelta. Como diseñadora de interiores, puse todo mi corazón y alma en transformar espacios. Mi pequeño apartamento era mi santuario, un lugar donde podía retirarme del mundo y ser yo misma. Perder a mis padres a una edad temprana no fue fácil, pero me enseñó a ser autosuficiente. Me acostumbré a las noches tranquilas, a la soledad que viene con estar sola. No me malinterpretes, no era una ermitaña escondida del mundo, tenía amigos, colegas y una carrera que amaba, pero las relaciones serias no estaban en mi radar. Una tarde, después de un día particularmente agotador en el trabajo, me tiré en el sofá y comencé a revisar mis redes sociales. Era un hábito sin pensar, uno que me ayudaba a relajarme. Fue entonces cuando vi el mensaje: hola, Natalie, tus diseños son increíbles. ¿Has pensado alguna vez en hacer espacios comerciales? Me detuve, con el pulgar flotando sobre la pantalla. La foto de perfil mostraba a un chico guapo con una sonrisa cálida, Jake Thompson, 38 años, propietario de una empresa. Dudé un momento antes de responder: gracias, Jake. He hecho algunos proyectos comerciales, pero principalmente me concentro en espacios residenciales. ¿Por qué preguntas? Y así, comenzamos a charlar. Al principio, todo era negocio. Él era dueño de una pequeña empresa de transporte y estaba pensando en renovar su oficina, pero con el paso de los días, nuestras conversaciones se desviaron hacia otros temas: películas, libros, nuestros lugares favoritos de la ciudad. Era fácil, sin esfuerzo. Una semana después de nuestras charlas, Jake me lanzó una bola curva: Natalie, realmente he disfrutado hablando contigo. ¿Te gustaría tomar un café algún día? Sin presión, solo pensé que sería agradable conocernos en persona. Miré el mensaje, mi corazón dio un pequeño vuelco. Claro, ¿por qué no? Hay un pequeño café cerca de mi oficina. ¿Qué te parece el sábado a las 2? El sábado llegó, y me encontré de pie frente a mi armario, de repente consciente de cuánto de mi ropa consistía en ropa de trabajo. Me decidí por un vestido veraniego casual, algo que dijera que hice un esfuerzo, pero que no estaba tratando demasiado. El café estaba lleno de actividad cuando llegué, y escaneé la habitación, mis ojos se posaron en Jake. Era aún más guapo en persona, con ojos amables y una sonrisa fácil. Se puso de pie cuando me vio, saludándome con la mano. Natalie, es genial finalmente conocerte, dijo, su voz cálida y genuina. Igualmente, respondí, deslizándome en el asiento frente a él. Espero que no hayas estado esperando mucho tiempo. Y así, nos sumergimos en la conversación. Jake fue atento, haciendo preguntas reflexivas sobre mi trabajo. Me contó sobre su empresa de transporte, los desafíos de manejar una flota de camiones y conductores. El tiempo voló, y antes de darme cuenta, habíamos estado hablando durante horas. Mientras salíamos del café, Jake se volvió hacia mí. Lo pasé muy bien, Natalie. ¿Te gustaría repetir esto alguna vez? Me encontré sintiendo antes de darme cuenta. Sí, me gustaría. Durante las siguientes semanas, Jake y yo comenzamos a vernos con regularidad. Nuestras citas de café se convirtieron en cenas, y pronto estábamos pasando la mayor parte de nuestro tiempo libre juntos. Había algo en Jake que me hacía sentir a gusto. Era seguro de sí mismo sin ser arrogante, inteligente sin ser condescendiente. A medida que pasaban los meses, nuestra relación se profundizó. Jake me presentó a su madre, Sarah, una mujer amable de unos 60 años que había sufrido recientemente un derrame cerebral. Vivía con Jake en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Mamá, ella es Natalie, dijo Jake, con su brazo alrededor de mi cintura. El rostro de Sarah se iluminó. Oh, Jake me ha hablado mucho de ti. Adelante, entra. A pesar de su condición, Sarah fue cálida y acogedora. Pasamos la tarde charlando, y me encontré encariñándome con ella.
Estaba claro que Jack era muy devoto de su madre, y ver este lado más tierno de él me hizo enamorarme aún más. Mientras nos íbamos, Sarah me tomó aparte. Eres buena para él, Natalie. No he visto a Jack tan feliz en años. Sus palabras se quedaron conmigo, calentándome el corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que formaba parte de algo más grande que yo. Nuestra relación no estuvo exenta de desafíos. El trabajo de Jack a menudo lo mantenía ocupado, y había momentos en que sentía que competía con su empresa por su atención. Pero siempre encontraba tiempo para mí, sorprendiéndome con almuerzos o dejando dulces notas en mi apartamento. Un año pasó volando en un torbellino de amor y risas. En nuestro aniversario, Jack me llevó al mismo café donde tuvimos nuestra primera cita. Al terminar nuestra comida, tomó mi mano a través de la mesa. Natalie, dijo, con su voz temblando ligeramente, este último año ha sido el mejor de mi vida. Has traído tanta alegría y amor a mi mundo. No puedo imaginar mi vida sin ti. Mi respiración se detuvo cuando se arrodilló y sacó una pequeña caja de terciopelo. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras asentía, incapaz de hablar. Jaque deslizó el anillo en mi dedo, y el café estalló en aplausos. Mientras salíamos, tomados de la mano, no podía dejar de mirar el anillo. Era hermoso, pero más que eso, representaba un futuro que nunca pensé que tendría. Decidimos tener una boda pequeña, solo con amigos cercanos y familiares. Sarah estaba encantada, insistiendo en ayudar con la planificación a pesar de sus problemas de salud. El día de la boda fue perfecto. Mientras caminaba por el pasillo y veía cómo el rostro de Jack se iluminaba, supe que había tomado la decisión correcta. Nos intercambiamos votos, prometiendo amarnos y apoyarnos mutuamente a través de lo que la vida nos pusiera por delante. En la recepción, Sarah me tomó aparte, con lágrimas brillando en sus ojos. Bienvenida a la familia, querida, dijo, abrazándome con fuerza. Después de la boda, Jack y yo decidimos mudarnos a la casa de Sarah. Tenía sentido, ella necesitaba cuidados, y la casa era lo suficientemente espaciosa para todos. Alquilé mi apartamento, empaqué mi vida en cajas de cartón con una mezcla de emoción y aprensión. Los primeros meses de matrimonio fueron felices. Jaque era atento y amoroso, siempre listo con un beso o una palabra amable. Sarah y yo nos acercamos más, compartiendo nuestro amor por la jardinería y la cocina. Sentía que no solo había ganado un esposo, sino también una madre. Decidida a ayudar a Sarah a recuperarse de su derrame, contraté a un masajista y a un entrenador de gimnasia terapéutica. Las mejoras fueron lentas pero constantes. En unos meses, Sarah caminaba con normalidad, e incluso empezó a trabajar en el jardín y a cocinar comidas. En cuanto a Jack y a mí, no teníamos prisa por tener hijos. Ambos queríamos enfocarnos en nuestras carreras y disfrutar de nuestro tiempo juntos. Pero a medida que se acercaba nuestro primer aniversario de bodas, noté un cambio sutil en el comportamiento de Jack. Empezó a quedarse tarde en el trabajo más a menudo, citando problemas con los conductores o solicitudes de clientes de última hora. Al principio, no le di importancia, después de todo, dirigir un negocio no era fácil, y yo misma solía trabajar hasta tarde. Una mañana de sábado, mientras disfrutaba de mi café y un buen libro, Jack anunció que tenía que ir a la oficina. ¿Un fin de semana?, pregunté, sorprendida. Él se encogió de hombros, sin mirarme a los ojos. Sí, tengo que ponerme al día con unos papeles. No me esperes despierta, ¿de acuerdo? Cuando se fue, sentí una punzada de inquietud, pero la dejé de lado y me concentré en mis planes para el día. Fue Sarah quien expresó sus preocupaciones por primera vez. Estábamos en la cocina, preparando la cena, cuando sacó el tema. Natalie, querida, comenzó, con voz vacilante. ¿Has notado que Jack ha estado trabajando mucho últimamente? Deberías vigilarlo, no dejes que te dé por sentada. Me volví hacia ella, sorprendida. ¿Qué quieres decir?
Suspiró, de repente pareciendo mayor. Los hombres, a veces se inquietan. Se olvidan de lo que tienen en casa. Sus palabras me provocaron un escalofrío. ¿Estaba hablando por experiencia propia? Quise preguntar, pero algo en su expresión me detuvo. Esa noche, mientras esperaba a que Jack llegara a casa, las palabras de Sarah resonaban en mi mente. Por primera vez, consideré la posibilidad de que algo podría estar mal. Cuando Jack finalmente se deslizó en la cama a primeras horas de la mañana, fingí estar dormida. Olía a humo de cigarrillo y, ¿era perfume? Mi estómago se revolvió, pero mantuve los ojos cerrados y mi respiración constante. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No podía vivir con esta incertidumbre, con esta creciente duda. Necesitaba saber la verdad, fuera cual fuera. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y busqué detectives privados en nuestra área. Me sentía mal, como si traicionara su confianza, pero la alternativa, vivir con esta sospecha creciente, me parecía peor. Encontré una agencia muy bien valorada y concerté una cita para esa misma semana. Al colgar, sentí una mezcla de alivio y temor. Pronto, me dije a mí misma, tendría respuestas. Si me gustarían esas respuestas era otra cuestión por completo. La oficina del detective era pequeña y desordenada, con archivos apilados de forma desordenada por todas partes. El detective, un hombre canoso de unos 50 años, se presentó como Mac. Le conté todo, las noches que Jack llegaba tarde, el trabajo los fines de semana, los pequeños cambios en su comportamiento. Mientras hablaba, sentía que un peso se levantaba de mis hombros. Me sentí bien al expresar mis miedos, al tener a alguien que me escuchara sin juzgarme. De acuerdo, dijo Mac cuando terminé. Esto es lo que haremos. Seguiremos sus movimientos durante unas semanas, a ver si podemos establecer un patrón. Si está haciendo algo indebido, lo descubriremos. 3 semanas después, mi teléfono sonó. Era Mac. Señora Thompson, creo que debería venir a mi oficina. Tengo información para usted. El trayecto hacia su oficina fue un borrón. Mi mano temblaba mientras estacionaba, y tuve que tomarme un momento para recomponerme antes de entrar. Mac me estaba esperando, con un archivo grueso sobre su escritorio y una expresión. Lo siento, señora Thompson, comenzó, y mi corazón se hundió. Pero sus sospechas eran correctas. Su esposo le ha sido infiel. Empujó el archivo hacia mí. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro había fotos, mensajes de texto, recibos de hotel, pruebas no de una sola aventura, sino de varias. Jack había estado viendo a varias mujeres, organizando cuidadosamente sus encuentros con lo que parecía ser un horario planeado al detalle. Se ha estado reuniendo con ellas en varios hoteles, explicó Mac con gentileza, siempre en diferentes días de la semana. Parece que lleva haciendo esto bastante tiempo. Miré las fotos, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Allí estaba Jack, mi Jack, con su brazo alrededor de una mujer rubia a la que nunca había visto. Otra foto lo mostraba besando a una pelirroja fuera de un restaurante. Mi estómago se revolvía. Salí de la oficina de Mac como en una niebla, con el archivo apretado contra mi pecho. Mientras conducía de regreso a casa, las lágrimas nublaban mi visión. ¿Cómo podía Jack hacerme esto? ¿A nosotros? ¿Qué pasó con nuestros votos? ¿Nuestras promesas? Cuando llegué a nuestro camino de entrada, vi que el coche de Jack no estaba allí. Por supuesto que no. Era jueves, según el informe de Mac, ese era su día con la rubia. Sarah estaba en la sala de estar cuando entré. Una mirada a mi rostro, y lo supo. Oh, Natalie, dijo suavemente. ¿Qué pasó? Ya no pude contenerme. Me derrumbé en el sofá junto a ella y le conté todo, mis sospechas, la contratación del detective, lo que había aprendido. Sarah me tomó la mano con suavidad, apartando el archivo. Sus ojos, llenos de preocupación y determinación, se encontraron con los míos.
Necesitas descansar, querida. No puedes tomar decisiones en este estado. Lo que necesitas ahora es una mente clara. Asentí, sin fuerzas, permitiendo que me guiara hacia las escaleras. Mientras subía cada peldaño, sentía como si estuviera caminando a través de una niebla espesa, mi cuerpo pesado por el peso de la verdad recién descubierta. Hablaremos más mañana, prometió Sarah cuando me dejó en mi habitación. Trata de dormir un poco. Dormir, sin embargo, resultó imposible. Me revolví y giré toda la noche, mi mente reproduciendo cada momento de mi matrimonio, buscando pistas que podría haber pasado por alto. Cuando finalmente amaneció, renuncié a dormir y me preparé para el trabajo. El trabajo fue un borrón. Pasé el día en piloto automático, ignorando las miradas preocupadas de mis colegas. Cuando la oficina se vació al final del día, seguí sentada en mi escritorio, incapaz de enfrentar la idea de volver a casa. Era de noche cuando finalmente me fui, las calles estaban tranquilas mientras caminaba de regreso a la casa. Cuando giré en nuestra calle, me encontré con una escena extraña. La puerta del garaje estaba abierta de par en par, y pude escuchar el sonido del motor de un coche. De repente, Sarah salió disparada del garaje en la camioneta de Jake, los neumáticos chirriando mientras giraba bruscamente hacia la calle. Mi corazón se aceleró mientras se acercaba a mí, pero en el último momento, frenó bruscamente. Natalie, gritó, su voz cargada de urgencia. Entra en el coche, ahora. Desconcertada y alarmada por la expresión salvaje en sus ojos, me apresuré a subir al asiento del pasajero. Apenas cerré la puerta cuando Sarah pisó el acelerador y la camioneta se lanzó hacia adelante con un rugido. En el espejo retrovisor, vi a Jake salir corriendo de la casa, su rostro contorsionado de rabia. Corrió tras nosotros, gritando y maldiciendo, pero Sarah no disminuyó la velocidad. Salimos disparados de la calle, dejándolo atrás. Me volví hacia Sarah, con el corazón acelerado. ¿Qué está pasando?, exigí, pero las palabras murieron en mi garganta al ver su expresión. Parecía aterrorizada, con los nudillos blancos por el fuerte agarre en el volante. Condujimos en silencio durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron unos 30 minutos. No me atreví a hablar, temerosa de interrumpir la concentración de Sarah mientras navegaba por las carreteras cada vez más oscuras. Finalmente, Sarah estacionó en el aparcamiento de una cafetería de carretera. Escaneó el área cuidadosamente antes de apagar el motor, su cuerpo aún tenso. Vamos, dijo, con voz baja y urgente. Necesitamos hablar. Dentro de la cafetería, nos deslizamos en una mesa en la esquina más alejada. Sarah pidió café para ambas, sus ojos constantemente vigilando la puerta. Cuando la camarera se fue, Sarah se inclinó sobre la mesa, hablando en un susurro frenético. Natalie, escúchame con atención. Estamos en peligro. Hace una hora, escuché a Jake por teléfono. Estaba hablando sobre deshacerse de nosotras, Natalie. De las dos. La miré con incredulidad, mi mente luchando por procesar sus palabras. La idea de que Jake pudiera estar planeando deshacerse de nosotras me parecía demasiado absurda para ser verdad. Sarah debió de percibir mi incredulidad porque su expresión cambió de miedo a determinación. ¿No me crees?, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Sin esperar mi respuesta, sacó el teléfono de Jake de su bolso. Lo encontré en su coche cuando salí. Míralo tú misma. Juntas, Sarah y yo nos agachamos sobre la pequeña pantalla, revisando los mensajes de Jake. Mi corazón se hundió al encontrar una conversación con alguien etiquetado como Director Edge. A medida que leíamos, las palabras de Sarah comenzaban a tener sentido. Jake no estaba planeando matarnos, pero sus intenciones estaban lejos de ser inocentes. Estaba en conversaciones con el director de un asilo estatal, discutiendo formas de declarar a Sarah incapacitada y admitirla en contra de su voluntad. «Oh Dios mío», susurré, rápidamente buscando reseñas sobre el asilo. Lo que encontré me heló la sangre,
negligencia, abuso, condiciones insalubres. Las historias eran de pesadilla. Miré a Sarah, que parecía aliviada, pero cuando le leí algunos de los peores relatos, el alivio de Sarah se convirtió en ira. Eso no es vivir, escupió. Es una muerte lenta. Podría ser asesinato. Pero la traición de Jack no terminaba allí. Mientras seguíamos revisando, encontramos mensajes a varias mujeres, sus amantes. La cantidad era abrumadora, pero lo que más me dolió fueron sus palabras sobre mí. Una vez que mamá esté fuera del camino, dejaré a Natalie, decía uno de los mensajes. Estoy cansado de jugar a la casita. Quiero mi libertad. Me sentí enferma, pero me obligué a seguir leyendo, copiando los mensajes a mi correo electrónico como evidencia. Sarah y yo nos sentamos en silencio, disgustadas, el peso de la traición de Jack colgando entre nosotras. Finalmente, Sarah habló, su voz cargada de emoción. Debí haberlo visto venir, dijo. El padre de Jack me engañó también durante años. Incluso tenía otra familia, 2 hijos de los que no supe hasta que ya era demasiado tarde. Mi mandíbula se cayó. Sarah no tenía idea. Asintió con tristeza. Lo ignoré todo. Lo amaba y tenía miedo de que nos dejara si lo confrontaba. Esperé que Jack fuera diferente, que ver los errores de su padre lo harían mejor hombre. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Pero ha sido así desde que era joven. Siempre encantador, siempre con una nueva chica en su brazo. Perdí la cuenta de cuántos corazones rompió. Cuando se casó contigo, Natalie, pensé que finalmente había madurado. Estaba tan feliz. Respiré hondo. Voy a divorciarme de él. No puedo quedarme con alguien que haría esto. Sarah asintió, comprendiendo. Luego, para mi sorpresa, comenzó a llorar suavemente. Por favor, susurró, no me dejes. No puedo enfrentar esto sola. Sin dudarlo, me moví a su lado de la mesa, envolviéndola en mis brazos. No voy a ninguna parte, Sarah. Somos familia, y superaremos esto juntas. Lo prometo. Mientras Sarah y yo nos sentábamos en la mesa de la cafetería, agotadas emocionalmente por nuestros descubrimientos, sentí un peso presionando mi pecho. Había una noticia más que necesitaba compartir, algo que complicaba aún más nuestra situación. Sarah, comencé, con la voz apenas por encima de un susurro, hay algo más que debería saber. Tomé una profunda respiración, preparándome. Estoy embarazada. Lo descubrí esta mañana en el trabajo. No sé qué hacer. La expresión de Sarah se endureció, reemplazando el shock inicial por una determinación feroz. Te diré lo que vamos a hacer, dijo, con la voz fuerte y resuelta. Vamos a luchar. Jaque no va a destruir nuestras vidas y salir indemne. Es hora de que tomemos el control. Pagamos nuestro café y regresamos a la camioneta. El trayecto de vuelta a casa fue tenso, pero lleno de un sentido de propósito. Cuando llegamos a la entrada de la casa, vi el coche de Jack mal aparcado, una señal clara de su estado agitado. Tomando una respiración profunda, Sarah y yo entramos en la casa. Jaque estaba paseando por la sala de estar, su rostro contorsionado de rabia. En cuanto nos vio, explotó. Mamá, ¿en qué diablos estabas pensando? ¿Llevándote mi camioneta y mi teléfono? ¿Te has vuelto loca? Antes de que Sarah pudiera responder, di un paso adelante, con el corazón latiendo a toda prisa, pero con la resolución firme. Levanté el archivo del detective privado. Jack, tenemos que hablar. Sus ojos pasaron de mí al archivo, y su rostro mostró una breve expresión de pánico, pero luego su expresión cambió a una calma fría. Así que ya lo sabes, dijo con voz inquietantemente serena. ¿Qué piensas hacer al respecto, Natalie? ¿Divorciarte de mí? Sí, respondí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Quiero el divorcio. Para mi sorpresa, Jack se echó a reír.
Vamos, Natalie, estás exagerando. Así que tuve un par de aventuras. No significa nada. No eres suficiente para mí, pero podemos hacer que esto funcione. Puedes quedarte, ser una buena esposa, y yo seré discreto con mis actividades. Sentí una oleada de ira y repulsión. Debes estar bromeando. No necesito a un hombre como tú en mi vida, Jake. Esto se acabó. El rostro de Jake se oscureció. Señaló la puerta con un gesto amenazante. Bien. Lárgate. Esta es mi casa, y quiero que te vayas. Antes de que pudiera responder, Sarah dio un paso adelante, con la barbilla levantada con desafío. En realidad, Jake, esta es mi casa. Yo soy la propietaria, y decido quién se queda y quién se va. Respiró hondo. Y te estoy diciendo que te vayas. Ahora. La mandíbula de Jake cayó, la incredulidad escrita en su rostro. Mamá, ¿qué estás diciendo? Soy tu hijo, y Natalie, ella no significa nada para ti. La mano de Sarah apretó la mía con más fuerza. Te equivocas, Jake. Natalie es como una hija para mí. Es familia. Luego, con una mirada significativa hacia mí, añadió, y lleva en su vientre a mi nieto. Los ojos de Jake se agrandaron, y su mirada se dirigió rápidamente a mi vientre. Por un momento, una chispa de esperanza brilló en su rostro. ¿Estás embarazada? Entonces no puedo irme. El bebé necesita un padre. Sacudí la cabeza, mi determinación más fuerte que nunca. Este niño no necesita a un padre como tú, Jake. Estaremos bien sin ti. Sarah asintió, apoyándome. ¿Lo oíste, Jake? Es hora de que te vayas. Cambiaremos las cerraduras por la mañana. La mirada de Jake pasó de Sarah a mí, y la comprensión de que había perdido esta batalla se reflejó en su rostro. Sin decir una palabra, se dirigió a las escaleras, presumiblemente para empacar sus cosas. Cuando el sonido de sus pasos furiosos se desvaneció, me volví hacia Sarah, abrumada por los eventos del día. Ella me abrazó con fuerza, y sentí como la tensión comenzaba a abandonarme. Los meses que siguieron a aquella fatídica noche fueron un torbellino de batallas legales, agitación emocional y nuevos comienzos. El proceso de divorcio fue tan complicado como esperaba, pero con la montaña de evidencia que habíamos reunido, Jake no tuvo ninguna posibilidad. Me senté en la sala del tribunal, con mi mano descansando protectora sobre mi creciente barriga, mientras la jueza emitía su veredicto. Las numerosas infidelidades de Jake, junto con sus intentos de manipular la situación de vida de Sarah, jugaron en mi favor. La voz firme de la jueza resonó en la sala cuando me otorgó una compensación sustancial. Señor Thompson, dijo, con la mirada fija en Jake, sus acciones han sido reprochables. Este tribunal falla a favor de la señora Thompson y le ordena pagar una indemnización por el daño emocional causado. Observé el rostro de Jake contorsionarse de ira e incredulidad. Por un momento, sentí una punzada de tristeza por el hombre que pensé que había casado, pero cuando encontré la mirada solidaria de Sarah en la galería, supe que habíamos tomado la decisión correcta. Después de las audiencias judiciales, Sarah y yo nos sentamos en su cocina, nuestra cocina ahora, tomando té y procesando los eventos del día. He hecho algunos cambios en mi testamento, dijo de repente, deslizándome un documento por la mesa. Eché un vistazo al papel, mis ojos abriéndose de par en par mientras comprendía lo que estaba leyendo. Sarah, no puedes. Esto es demasiado. Ella extendió la mano, tomando la mía entre las suyas. Natalie, tú y ese bebé son mi familia ahora. Jake hizo sus elecciones. Lo he desheredado. La casa, mis ahorros, ahora son tuyos y de mi nieto. A medida que se acercaba la fecha de parto, Sarah y yo pasábamos nuestras noches preparando la habitación del bebé. Una noche, mientras doblábamos pequeños parties y organizábamos peluches, Sarah se volvió hacia mí con una expresión seria. Natalie, dijo, con la voz suave pero decidida,
Quiero que sepas que vamos a criar bien a este niño. Va a crecer para ser un hombre que respete a las mujeres, que entienda el valor de la lealtad y la honestidad. Asentí, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Tienes razón. No tendrá a su padre cerca, pero tal vez eso sea lo mejor. No tendrá que ver ese mal ejemplo. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Cometí errores con Jack. Permití que viera el comportamiento de su padre y no hice lo suficiente para contrarrestarlo. Pero esta vez, será diferente. Este pequeño crecerá rodeado de mujeres fuertes que no tolerarán la falta de respeto ni la infidelidad. Mi nombre es Elena. Cumplí 30 años este año y actualmente trabajo en el ayuntamiento. Quería que mis padres vieran la cara de su nieto lo antes posible. A los 28 años conocí a mi esposo, Martin. Un amigo en común nos presentó y terminamos compartiendo una comida juntos. Según nuestro amigo, ambos queríamos casarnos temprano, así que él lo organizó de manera reflexiva. Soy un poco tímida por naturaleza, por cierto. Elena, ¿trabajas como funcionaria pública? Sí, cualquier comida es de mi agrado. Nuestras conversaciones a menudo no duraban mucho, como esta. Sentí que debería haber rechazado y quería irme a casa rápidamente. En ese momento, pensé que Martin probablemente también estaba aburrido, pero todo cambió cuando Martin dijo algo. Oye, ¿no es ese tu yaje en tu bolso? Una edición limitada. Sí, ¿sabes sobre esto? Claro, tengo el mismo. Me mostró su llavero y, efectivamente, tenía el mismo. Me sorprendió gratamente encontrar a alguien que compartiera el mismo hobby. Después de eso, la atmósfera cambió completamente y lo pasamos muy bien. Obviamente, hicimos planes para volver a vernos. ¿Quieres salir conmigo con la intención de casarnos?, dijo Martin en nuestra tercera cita. No esperaba que lo dijera, pero aún recuerdo la alegría que sentí. Fue como si estuviera danzando. Si estás de acuerdo conmigo, así comenzó nuestra relación. Por cierto, los funcionarios públicos no enfrentan despidos, ¿verdad? Sí, generalmente se consideran estables. Mientras no hagas nada extraño, puedes trabajar hasta la jubilación. ¿Hay algún problema? No, es solo que tenía curiosidad. Después, Martin me hacía preguntas frecuentemente sobre ser funcionaria. En ese momento, él solo era un empleado de oficina regular, probablemente buscando estabilidad. 3 meses después, se comprometió y lo acepté. Sin embargo, le puse una condición: no vivir juntos con nadie más. Así comenzó nuestra vida de casados. Pero después del matrimonio, Martin mostró su verdadero rostro y fue horrible. Como íbamos a vivir juntos, me ofreció ayudar con las tareas domésticas. De verdad, eso sería de gran ayuda. Déjamelo a mí. Al principio, dividir las tareas del hogar entre los dos, incluyendo la limpieza y la lavandería, iba bien. Apreciaba su cooperación y disfrutaba hacer las tareas juntos. Pero en algún momento, dejó de ayudar y comenzó a holgazanear en la casa. En ese momento, no podía predecir tal cambio. ¿Puedes ayudar con la limpieza? Lo siento, estoy un poco ocupada. ¿No puede esperar? ¿Cuánto tiempo tomará? Pude notar que solo estaba perdiendo el tiempo en su teléfono y computadora, sin parecer realmente ocupada. Lo máximo que hacía era ordenar la basura. Incluso sacarla hubiera sido suficiente, pero siempre terminaba manejando las cosas importantes por mi cuenta. Entonces, una mañana me dijo: llegaré tarde hoy, así que no necesito cenar. ¿Qué hora?, pregunté. Pensé que lo escuché chasquear la lengua. ¿Cómo voy a saber? Si digo que llegaré tarde, entonces llegaré tarde. Martín estaba claramente irritado. No entendía por qué estaba tan enojado cuando solo hice una pregunta simple. Luego hice algo que le molestó. ¿Cómo no lo sabes? Cállate, te dije que no lo sé. Lo siento,
realmente arruinaste mi estado de ánimo esta mañana. Basta. Se fue al trabajo después de decir esas palabras. Después de eso, me sentí arrepentida y fui al trabajo con el corazón pesado. ¿Qué pasa hoy? Parecías mal. Fue mi jefa, Mona, que tiene 3 años más que yo. Lo siento, cometí un error esta mañana. ¿Pasa algo con tu esposo? Después de casi 10 años de matrimonio, sentí que podía confiar en ella con mis preocupaciones, así que le conté sobre los eventos de la mañana. Tal vez le hice demasiadas preguntas, pensé, pero eso podría no ser el único problema. ¿Qué quieres decir? Mi esposo estaba en una situación similar antes. Tuve un mal presentimiento por lo que decía Mona. Podía sentir que algo estaba mal. ¿Qué pasó al final? Pregunté cautelosamente, ¿hubo algún otro cambio extraño? Pensé y lo único que pude pensar fue que Martin ya no ayudaba con las tareas domésticas. Cuando le conté eso a Mona, cruzó los brazos y pareció reflexionar algo. Esta es solo mi opinión, pero ¿podría ser que algo haya pasado en el trabajo? En mi caso, cuando confronté a mi esposo, él había sido despedido. ¿Y qué hiciste entonces? No estaba enojado, pero sentí que no me lo había contado. Los hombres tienden a tener demasiado orgullo, ¿no? Respondió Mona. Eso es cierto, pensaba, así que no quería preguntar directamente a Martin ese día. No pude concentrarme en el trabajo y terminé yendo a casa sintiéndome intranquila e incómoda. ¿Qué debería hacer? Entonces, se me ocurrió una idea. Inmediatamente tomé el teléfono. Hola, quería preguntarte algo sobre Martin. Claro, ¿qué es? Solo me preguntaba cómo ha estado el trabajo de Martin últimamente. ¿Quieres decir si todo va bien? Sí, esperaba que hubieras escuchado algo. Me encontré con él el otro día y no parecía tener problemas. Entendido, gracias. Lo siento por llamar de repente. Mis preocupaciones desaparecieron. Si un amigo de Martin lo respaldaba, podía creerlo. Si no había problemas, todo estaba bien. Pero se volvió más notorio que Martin llegaba tarde a casa. ¿Vas a llegar tarde otra vez esta noche? Sí, he estado un poco ocupada últimamente. Está bien, no te excedas. Sí, lo sé. Entonces, un día vi una escena inesperada de Martin alrededor del mediodía en mi camino a la tienda de conveniencia. Un auto pasó, fue solo por un momento, pero inmediatamente reconocí al conductor como Martin. Pero algo estaba mal. ¿Qué pasa? No, es solo que siento que Martin acaba de conducir el auto. Espera, ¿tu esposo no viaja en tren? Sí, y debería tomar alrededor de 1 hora llegar a su lugar de trabajo en tren. Mi ansiedad anterior resurgió. Incapaz de quedarme quieta, decidí seguirlo. Lo alcancé rápidamente cuando el auto se detuvo en un semáforo. El auto entró en un estacionamiento. ¿Eso es una cibercafé? ¿Por qué estaría aquí? Las palabras de Mona resonaron en mi cabeza. ¿Podría tu esposo estar sin trabajo? Rápidamente saqué mi teléfono y tomé una foto de él entrando al café. Me sorprendió cuando de repente comenzó a correr. Lo siento, solo quería confirmarlo adecuadamente. ¿Qué descubriste? Como mencioné antes, mi esposo podría haber dejado su trabajo. Bueno, el siguiente paso depende de ti, pero siempre estoy aquí para escuchar. Vamos, el descanso para el almuerzo casi ha terminado. Regresemos. Esa noche, decidí enfrentar a Martin. ¿Realmente fuiste a trabajar hoy? Claro que sí. ¿Entonces qué es esto? Su rostro cambió de color inmediatamente. Supongo que lo atraparon. Como sospechabas, Elena, dejé mi trabajo. Aunque ya lo intuía, escucharlo directamente fue tan impactante que me quedé en blanco. Pero él me había mentido y esto era solo el comienzo. ¿Por qué hiciste eso?
Estaba abrumado por sentimientos que no podía explicar. Siempre quise ser escritora, una escritora. No supe cómo responder a esa confesión. Estaba sin palabras ante su respuesta inesperada. Luego, Martin levantó la voz y dijo: siempre pensé que era imposible, pero al final quería perseguir mi sueño sin consultarte en absoluto. No podía entender lo que estaba pensando. El hecho de que hubiera estado viviendo conmigo mientras pensaba en esto todo el tiempo hizo que perdiera la confianza en él. Más preguntas surgieron en mi mente. ¿Es algo que has querido desde antes de casarnos? Sí, incluso antes. Pensaba en renunciar a mi trabajo algún día para pasar más tiempo en lo que amo. ¿No cuenta eso como traicionarme? ¿Por qué dirías eso? ¿No es obvio? Después de comprometerse, me hiciste tantas preguntas sobre tu trabajo como funcionaria pública, pero en realidad tenías la intención de renunciar a tu trabajo para perseguir tu sueño todo el tiempo, ¿no? Martín comenzó a reír como si se hubiera liberado y empezó a responder. Sí, eso es correcto, pero tu salario era más bajo de lo que esperaba, lo cual no había planeado. ¿Qué? Pero no te preocupes, pronto resolveré algo y nuestros ingresos aumentarán. En el fondo, pensé que no había forma de que este plan tuviera éxito, pero no pude obligarme a decirlo, así que me tragué las palabras. Desde el día siguiente, Martin se volvió menos considerado conmigo y comenzó a actuar de manera diferente a antes. Su comportamiento y palabras me hicieron sentir que algo estaba cambiando en nuestra relación. Empezó a menospreciarme y a dar órdenes. Voy a concentrarme en la escritura a partir de ahora, así que no me interrumpas. Pronto serás la esposa de una autora de bestsellers. Entendido. Pensé que era imposible, así que contacté a mi amiga nuevamente. Sospeché que mi amiga podría haberme mentido también, pero rápidamente me di cuenta de que no era el caso. Ella estaba a punto de contactarme. ¡Qué bien, justo a tiempo! ¿Puedo hablar primero? Martin dejó su trabajo, pero realmente no sabía sobre ello. Espera, ¿dijo que renunció por su cuenta? Sí, lo hizo. La reacción de mi amiga no fue lo que esperaba. Parecía que su expresión decía que eso no estaba bien. Escuché esto de alguien, pero parece que Martin no renunció, fue despedido. ¿Despedido? Sí, te refieres a que lo despidieron porque malversó fondos de la empresa. Tienes que estar bromeando. Pero eso es un crimen. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Parece que finalmente cruzó una línea que no debería haber cruzado. Escuché que evitó el enjuiciamiento pagando todo de vuelta, incluso si eso es cierto. ¿Qué está mal? Y hay más. Tan pronto como escuché las palabras de mi amiga, me empezó a doler la cabeza. ¿Qué hombre tan terrible puede ser? La historia hasta ahora ya era bastante mala, pero aún había más. Respiré profundamente. ¿Qué más ha hecho? Bueno, cuando escuché lo que ella dijo, sentí lástima al principio, luego sorpresa, pero ahora Martin no tenía escape. Tenía pruebas cruciales en mis manos. Gracias por la información. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Quieres escuchar? Ya me lo puedo imaginar. Así que el deseo de venganza contra él creció más dentro de mí. Pensé que simplemente exponer los hechos no sería lo suficientemente satisfactorio, así que decidí darle una desesperación tan aplastante que no pudiera recuperarse. Así que por un tiempo, interpreté el papel de la esposa obediente, arrastrándolo desde su altura actual hasta las profundidades de la desesperación, lo que sería más efectivo como venganza. ¿Cómo va la escritura? Bien, tal vez debería dejar que la leas. Me encantaría leerla. Cuando leí su novela, me quedé atónita. No porque la pensara increíble, al contrario, era tan terrible que me quedé sin palabras. Creo que es una buena pieza, realmente me gusta. Justo después de decir esa pequeña mentira para hacerlo feliz, por un tiempo, mi suegra continuó contactándome,
pero un día sus llamadas de repente se detuvieron. Hablar con ella era agotador, así que me sentí secretamente aliviada cuando dejó de comunicarse. Entonces, un día, mi esposo dijo algo increíble. Mamá se mudará con nosotros a principios del próximo mes. Lo anunció. En ese momento, solo hablaba conmigo cuando era necesario y casi no teníamos conversaciones. Es bastante repentino, ¿no? ¿Tienes algo en contra? No es eso, pero me pregunto si tu mamá lo sabe. No te preocupes, no hay manera de que ella rechace, respondió como si fuera tan natural como respirar. Parecía que no se lo había dicho todavía, pero conociendo a mi suegra, probablemente no se negaría. Pero, ¿qué pasa con los preparativos? Me encargaré de eso. ¿Necesito hacer algo? Tienes un papel más importante que desempeñar. Inmediatamente entendí lo que quería decir. He soportado su actitud condescendiente y su sonrisa inquietante durante mucho tiempo. Ahora era el momento de vengarme. He estado interpretando el papel de la esposa obediente solo para esto. ¿Sabes qué hacer, verdad? Sí, lo sé. 10 segundos después de que terminó de hablar, llamé al abogado que había organizado. Lo siento, pero por favor procede. Luego llamé a la empresa de mudanzas. He estado esperando este momento. Sí, por favor vengan de inmediato, tomen todos los muebles, electrodomésticos, todo en la casa. ¿De qué diablos estás hablando?, preguntó Martín. Me voy, justo como querías. Satisfecho. ¿Por qué estás tomando todo? Estaba claramente molesto. Qué hombre patético, pero aún no sabe que el verdadero dolor estaba a punto de comenzar. 15 minutos después, llegaron los mudanceros. Inmediatamente les di instrucciones. Deténganse ahora mismo. ¿Por qué no fui yo quien compró la mayoría de las cosas en esta casa? ¿O lo olvidaste? Pero aún así insististe en comprar cosas nuevas aunque no teníamos el dinero. Ah, ya veo. Por eso usaste el dinero de tu empresa, ¿no? Se quedó allí atónito y con los ojos abiertos. Probablemente estaba sorprendido de que yo lo supiera. ¡Qué tonta! ¿Cómo lo sé? Es repugnante que hagas algo así. Eres lo más bajo de lo bajo. ¿Quién te dijo eso? Ese no es el problema, todo ha salido a la luz. ¿Dijiste que querías ser escritora para cubrir el hecho de que te despidieron? No es eso, escribir realmente era mi sueño. Mientras discutíamos, todos los muebles y electrodomésticos desaparecieron de la habitación. Al ver la habitación vacía, Martin parecía devastado. No pude evitar reírme. ¿Por qué te ríes? Fue entonces cuando decidí empujarlo aún más. Decidí llamar a mi suegra. ¿A quién estás llamando? Ahora, basta. No, esto apenas comienza. Tu mamá está llegando. ¿Y si ella llega ahora? ¿Qué voy a hacer? Descúbrelo tú misma. No puedo. Martin aún parece estar ocultando algo. ¿Hay algo más que no me estás diciendo? No tengo dinero ahora mismo y mamá está ahogándose en deudas de juego. Por favor, tienes que ayudarme. En ese momento, comenzó a llorar. Me sorprendió la situación de mi suegra, pero ver a un hombre adulto llorando frente a mí era simplemente patético. Eso no es mi problema, es tu madre, así que ocúpate tú misma. Pedir ayuda así es una vergüenza. La repentina disminución del contacto con mi suegra sin duda fue porque estaba demasiado absorta en el juego. Son madre e hijo sin esperanza. 30 minutos después, mi suegra llegó de golpe. Bienvenida, por favor, pasa. La llevé a la sala donde no quedaba nada. Martín estaba sentado en el suelo, todavía llorando. Al ver esto, mi suegra quedó sin palabras, congelada con la boca abierta. ¿Qué diablos pasó y por qué está la habitación vacía? Le expliqué todo. Espera, esto no es una mentira, ¿verdad? No,
no es una mentira, todo es verdad. Si no me crees, pregúntale a Martin tú misma. Martin, explícate correctamente. Estaba visiblemente aterrorizado por las palabras de su madre. La escena que siguió fue insoportable de ver. Martin ni siquiera pudo darle una respuesta clara a su madre. Entiendo todo ahora. Esta mujer es la raíz del problema. Inesperadamente, mi suegra me convirtió en su objetivo. No pude ocultar mi sorpresa ante su reacción. Tú deberías ser quien soluciona este problema. Pero ya no necesitaba soportarlo más. Ni Martin ni mi suegra me importaban ya. Yo era la víctima aquí. ¿Por qué me están culpando? No importa si eres víctima o no, no es el problema. Suspiré y fui a mi habitación a buscar algo. No tenía sentido seguir hablando. Mira esto. Lancé un documento frente a Martín. ¿Es esto un papel de divorcio? Puedes verlo tú misma. Tú querías que me fuera de esta casa, ¿verdad? Martin intentó montar una última defensa, sin saber lo inútil que sería. Vas a arrepentirte de divorciarte de mí. No creo que una mujer como tú encuentre a alguien más para casarse. Realmente no entiendes nada, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Luego le mostré varias fotos de él saliendo de un hotel con una joven que no reconocía. Martin se puso pálido al mirar las fotos. ¿Entiendes ahora, verdad, madre? Este hombre malversó fondos de su empresa y me engañó. Es solo un hombre inútil, por favor, detén esto. Me disculparé. No estoy buscando una disculpa. ¿Dónde se fue todo eso? Al ver a mi suegra rodeando a Martin, me di cuenta de cuán metido estaba en problemas. ¿Realmente llegaste tan lejos? ¿Qué estabas pensando? Fue solo un momento de debilidad. No hay excusas, no recuerdo haberte criado así. Prediciendo que su conversación se alargaría, le lancé una observación decisiva a Martin. Bueno, no olvides la división de bienes. División de bienes. No tengo nada que pagar. Dejaré ese asunto al abogado. Deberías estar recibiendo noticias de ellos pronto. Espera. Intentó aferrarse a mí, pero lo empujé mientras él se desplomaba al suelo. Sentí un peso levantarse de mis hombros. Adiós, el resto depende de ti también. Por favor, no me dejes. Cuando Martin intentó perseguirme, su madre lo detuvo primero. Necesitas explicarte correctamente. Lo explicaré en detalle más tarde. Este no es el momento. Si las cosas continúan así, realmente se acabó. Ni siquiera puedes escuchar a tu madre. Los dejé a ambos y salí de la casa. Por más que quería ver más, no pude soportar quedarme ni un segundo más. Días infernales esperaban a los dos, pero eso ya no era de mi incumbencia. Por favor, ¿no podemos hablar una vez más y resolver esto? Esto fue lo que Martin dijo cuando regresé a la casa de mis padres. ¿Realmente lo dices en serio? Sí, al menos mamá ha regresado a casa. Ah, ya veo. Pero lo siento, eso no va a suceder. ¿Por qué no? Si no puedes entenderlo, entonces deberías rendirte. Verdaderamente patético. No importa lo que pase, Martin ya no es mi preocupación. 2 semanas después, el divorcio fue finalizado a través del abogado y se le ordenó pagar la división de bienes. Además, parece que tomó préstamos para devolver el dinero malversado, así que parece que sus problemas están lejos de terminar. Al final, Martin ni siquiera pudo pagar el alquiler y terminó volviendo a vivir con su madre. Sin embargo, el lugar de ella también estaba alquilado, así que eventualmente se mudaron a un apartamento barato. Ahora escucho que mi suegra trabaja en el supermercado local día y noche. Siempre